Aquí vaya conmigo al libro de Lucas, al capítulo 12, está en pantalla, versos 35 y 36, aleluya. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, su verso 35 y 36, aleluya. Ahí para los que no tienen Biblia, en la parte de atrás hay Biblias, aleluya. Puedan obtener una ahí para escudriñar y para poder atender la palabra del Señor juntos. Amén. Gloria al Señor. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 35 y 36. Aleluya. Le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, y sed semejante a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Padre, en esta hora, muchas gracias, Señor. Señor, no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, gracias te damos porque pones en nosotros el querer, Señor, el hacer, Señor, en venir, Señor, a tu casa, sentirnos, Dios mío, privilegiados, una oportunidad cada día que tenemos, Señor, de estar, Dios mío, congregados. Señor, vendrán los tiempos, Señor, en que, Señor, la persecución se levantará, o muchas cosas que van a venir por delante, Señor, donde, Señor, no vamos a tener la oportunidad, Señor, pero hoy aprovecharemos la oportunidad, siempre, Señor, aleluya, creyendo en ti, siempre, Señor, haciendo, Señor, aleluya, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Siéntese, hermano. El tema de esta mañana es guardianes de la fe. Amén. Es interesante hablar relacionado a este tema de ser un guardián, aleluya, de la fe. El pasaje que leímos en su verso 35, el capítulo 12, verso 35 de Lucas, dice: estad siempre preparados y mantened, dice, las lámparas encendidas. Este papel de este nombre de guardianes también se utiliza en atalaya, centinela, ¿verdad? Vigilador o el que guarda, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjese que le quiero hablar un poco acerca del Antiguo Testamento, de los libros que sugieren, aleluya. El papel de la atalaya, aleluya, era un papel importante, hermano, en aquellas épocas. Un hombre que vigila, y por lo general siempre se vigilaba en la noche, que era en la oscuridad, que era más peligrosa, ¿verdad? Se vigilaba para proteger, escuche bien, propiedades o personas de posibles daños y dar un aviso a una amenaza de peligro. Hermano, usted se da cuenta acerca de las milicias de aquí, ¿verdad? De este país y de otros países. Nos damos cuenta de que siempre están monitoreando las situaciones que pasan sobre las otras naciones. Por ejemplo, siempre he hablado de las potencias, ¿verdad? De los que tienen armamento nuclear, como, ¿verdad? Yo creo que no le van a poner mucho énfasis a países de tercer mundo como Centroamérica y parte de Sudamérica, sino que siempre este país le va a poner mucho énfasis o monitorear a las potencias como Rusia, como China, como Irán, potencias, ¿verdad? Países que tienen armamento nuclear, y todo el tiempo están vigilando, están monitoreando, ¿verdad? Mar, cielo y tierra, están monitoreando las situaciones. Qué peligro, qué amenaza puede ser para el país, ¿verdad? Allá en el 2002, si no me equivoco, el 11 de septiembre, pasó algo, ¿verdad? Que a este país encendió las alarmas y este país se puso más duro en su seguridad nacional. Pero a eso, hermano, se refiere, ¿verdad? El dar aviso a una amenaza de peligro. Entonces, en términos militares, ¿verdad? Se llama aguardar, a cuidar, ¿verdad?
el país. Cuando usted va al capítulo 51 de Jeremías, su verso 12, dice el profeta: levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzar la guardia, poner centinelas, disponer celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Escuche bien, eso es, aleluya, a una nación. ¿Se acuerda en el capítulo 12 verso 6 cuando Herodes, ahí lo dice el capítulo 12 verso 6 del libro de Hechos, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel? Escuche bien, custodiaban la cárcel. Otro pasaje que nos da también en el capítulo 28 verso 16 del libro de los Hechos: cuando llegamos a Roma, dice el apóstol Pablo, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Escuche bien, que lo guardara, un guardia que le pusieron a Pablo. Entonces, en el antiguo tiempo, hermano, también había que centinela, había guardianes, había atalayas como protección contra el robo, el vandalismo, ¿verdad?, que había en aquellos tiempos, ¿verdad? Y la Biblia nos da a entender estas cosas. Personas que vigilaban las viñas o otras cosechas que iban madurando, ¿verdad? En aquel entonces había ese problema de robar las viñas, robar en las viñas, las cosechas, y se ponían que guardas o guardianes, se ponían atalayas, Por eso, hermano, el pastor en los rebaños de oveja de aquel entonces guardaba no solamente de ladrones, sino de animales, ¿verdad?, de bestias al rebaño, cuidaba. Amén. Entonces, hermano, entendemos, cuando usted va al segundo libro de Reyes, en el capítulo 17 verso 9, dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20 verso 24, dice: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Se ponía esos atalayas, esos guardas, y usted más al rato va a empezar a entender por qué le estoy leyendo estas cosas. Job capítulo 27 verso 18 dice: edificó su casa como la polía, y como dice enramada que hizo cabaña, dice que hizo el guardar. Escuche bien, ahí en el capítulo 1 de Isaías verso 8: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Las fuerzas de asedio que atacaban los lugares fortificados apostaban atalayas o centinelas que daban información militar a sus comandantes. Todo esto, hermano, era estrategia, con lo cual, hermano, se podía llevar a cabo una seguridad plena en medio del pueblo, en la ciudad. Se guardaba la ciudad por peligros, ¿verdad? Todas estas cosas lo vamos a entender porque lo vamos a llevar al sentido espiritual, ¿verdad? Y en el sentido espiritual nos vamos a dar cuenta qué es lo que debe de hacer usted y qué debo de hacer yo. Amén. ¿Qué es lo que realmente el Señor nos llama? Los reyes también ponían centinelas, ¿verdad? Por eso usted se da cuenta que los gobernantes de ahora tienen seguridad, ¿verdad? Inclusive hasta pastores, ¿verdad?, que tienen seguridad. Usted se da cuenta que los guardan, ¿verdad? Cuando usted va al primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 16: y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iban de un lado a otro y era deshecha. Escuche bien.
Mire, hermano, todas estas cosas, ¿verdad? Para proteger, para guardar, pues nos está dando a entender, y eso es la base que vamos a usar para poder entender, hermano, lo que pasa en nuestra vida en estos tiempos. Otra de las cosas, los atalayas solían apostarse sobre los muros, las torres, las ciudades para ver de lejos quién se acercaba. Interesante, hermano. Cuando usted va al segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 24 al 27, usted va a encontrar estas cosas. El segundo libro de Samuel también, capítulo 9, versos 17 al 20, usted encuentra estas cosas. Mire, también el centinela no solamente se quedaba en eso, sino que hacían rondas de inspección por las calles, por la ciudad. Usted se acuerda cuando allá en el libro de Cantares, en el capítulo 3, verso 3, la sulamita decía: me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Porque ellos, los centinelas de ese entonces, hacían rondas en la ciudad. En el capítulo 5 de ahí mismo, de ese libro de Cantares, dice: me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Escuche bien, porque hacían que ronda la ciudad. Siempre los centinelas iban y hacían rondas en la ciudad. Mire, las personas recelosas que estaban despiertas durante los peligros, horas nocturnas, pero se preguntaban repetidas veces a los atalayas si todo iba bien. Las personas esas que, verdad, el temor, cuando usted va a Isaías capítulo 21, verso 11 y 12, le preguntaban a los atalayas: hey, todo está bien, todo va bien. Preocupación, ¿verdad? Una de las cosas también, los atalayas o los centinelas anhelaban ver la claridad del día, la luz del día. Mire, el que vigilaba la ciudad anhelaba continuamente ver que saliera el sol, que resplandeciera el sol, que la noche pasara, que la noche quedara atrás. Cuando usted va al Salmo capítulo 130, verso 6, dice: mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. El salmista refiriéndose, y da a entender cómo los centinelas o los atalayas o los guardas o los guardianes anhelaban que llegara la claridad del día. Es un peligro, la noche es peligro. En el capítulo 127 del libro del Salmo 127:1 dice Salomón: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano que vela la guardia. Es interesante, a pesar de que tenían, ¿verdad?, hombres protegiendo, hombres viendo el peligro, la amenaza que venía, hermano, aquí este salmista siempre, aleluya, anhelaba que Dios, aleluya, edificara la ciudad y que Dios lo guardara, porque Él está sobre todo. Amén. Otra de las cosas también, hermano, en un sentido figurado, escuche bien, Dios levantó profetas que servían de atalayas, en el sentido figurativo, a la nación de Israel. Cuando usted va al capítulo 6, verso 17 del libro de Jeremías, dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Y ellos a su vez hablaron en ocasiones de atalayas simbólicos. Cuando se levantaba, por ejemplo, el profeta Jeremías hablaba y ellos dijeron: no, qué peligro viene. En un sentido figurativo,
El profeta siempre, aleluya, anunció lo que venía, la amenaza, el peligro que venía. Pero ¿qué pasa? Estas personas dijeron, no escucharemos. ¿Verdad que hay una decisión en el hombre? ¿Verdad que podemos ver claramente que el hombre toma sus decisiones? Que el hombre rechaza a la voz de Dios. Que el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. Dice, no escucharemos. Dios estaba anunciando el peligro que venía. Pero ellos dijeron, no escucharemos. Nos importa, I don't care, ¿verdad? Como esta palabra, I don't care. Yo no necesito nada de Dios. Yo no necesito nada, ¿verdad? Está bien, qué bueno. Mire, hermano, cuando usted va también, aleluya, al libro de Isaías, capítulo 21, versos 6 y 8, a Isaías, capítulo 56, 52 y 8, dice, voz de tus atalayas alzaron la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día, y toda la noche no callaron jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Escuche bien. Oseas nos habla en el capítulo 9, verso 8. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. En su papel de atalayas, hermano, estos profetas, escuche bien, tenían la responsabilidad de advertir a los inicuos de la inminente destrucción, escuche bien, que venía. Hermano, esos profetas eran atalayas de advertir a aquellas personas de la destrucción de los impíos, de los inicuos, de los malvados. Hey, viene el juicio de Dios, arrepiéntanse. Ya ve que en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, su verso 40 en adelante, el profeta dice que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Hermano, por eso nadie tiene excusa. Tanto como el justo como el injusto, hermano, recibirá lo que se merece. El injusto en aquel día, el impío en aquel día, por no hacerle caso, aleluya, o en ese tiempo no hacía caso, aleluya, hermano, o no prestaban atención de las cosas que venían, eran considerables, hermano, culpables de muerte. Ellos mismos. Por eso es que el hombre, hermano, Dios llama, el hombre tiene que hacer caso. Dios llama, el hombre tiene que venir. En aquel entonces Dios llamaba, Dios advertía, y cuando venía el juicio de Dios, cuando no se había escuchado la palabra del Señor por medio de sus profetas, hermano, cuando venía la destrucción, hermano, hubo un tiempo que la Biblia nos da a conocer que se comían a sus hijos. Se comían a sus, miraban como los asirios, como los babilónicos, los asirios, un ejército malvado, terrible, que dice la historia, cuenta que lanzaban delante de ellos sus hijos, los hijos de los hebreos los tiraban en el aire, hermano, y con la espada los cachaban así cayendo. Era terrible. Era, hermano, era nada bueno, pero que Dios les había advertido. Dios les había advertido. Naturalmente las personas son insensibles, no prestan atención a la advertencia, y por eso, aleluya, en aquel entonces perecían o perecieron por su propio error. Pero ¿quién quedaba libre? Es de suma importancia entender esto. Aquel que anuncia las verdades del evangelio, aquel que anuncia, así como aquí el profeta anunciaba, ese profeta automáticamente quedaba libre, hermanos, de la sangre de ellos, porque les advertía.
Cuando usted entiende Ezequiel capítulo 3, versos 17 al 21, hermano, quedaba libre. Pero, hermano, habían profetas infieles y eran tan inútil como un atalaya ciego o un perro mudo. Y eso lo dice la Biblia. Vamos al capítulo 56 del libro de Isaías, su verso 10. Escuche bien. Y por eso, hermano, no es de extrañar que hoy hay gente que no quiere hablar la verdad del evangelio, tal como aquel entonces. Capítulo 56, verso 10, ¿alguien lo tiene ahí? Escuche bien, dice sus atalayas son ¿qué? Ciegos. Ninguno sabe nada. Todos son ¿qué? Perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de ¿qué? Del dormir. Escuche bien. Algo que me llama la atención, que hace día estaba platicando con una persona. Dice que en tierra de ciegos hasta el tuerto es rey, dicen por allá, ¿verdad? En tierra de ciegos el tuerto es el rey, ¿verdad? O el visco, pues, es el rey. Hermano, les llaman, el mismo Señor les dice que son ignorantes. Son ignorantes y los comparan con un animal, hermano, inmundo. Y les da lo que puede hacer ese animal inmundo, que no pueden ladrar, dice. Soñolientos, tardos, que aman el dormir, ¿verdad? Esa palabra, cuando lo fui a estudiar, hermano, es terrible, soñoliento. Yo pensé que el que abosteciaba, y no es eso. El que ama el dormir, el perezoso. Bendito Dios. Hermano, por eso ahora, cuando le he leído todo esto y nos damos cuenta cómo desde el antiguo tiempo el Señor hablaba por medio, nos habla, ¿verdad? Nos dio primero, aleluya, el atalaya, hermano, de literal, ¿verdad? Pero también nos da en el sentido figurado de los profetas hacia el pueblo, llamarle la atención. Ahora, hermano, el papel espiritual de la atalaya continúa. Continúa, hermano, hoy en el Nuevo Testamento con los líderes de la iglesia. Entonces, hermano, el que predica en este lugar, aleluya, hermano, es alguien que está anunciando, es alguien que está por medio del Señor hablando lo que viene y llamando al pecador al arrepentimiento, diciéndole al pecador: vienen estos peligros y la única salvación es Cristo Jesús. Amén. Entonces, si lo miramos hasta el Génesis, hermano, Dios le ha dado la oportunidad al hombre que se arrepiente. Pero el hombre ha sido ¿qué? Terco. Se quiere morir en su error. Bueno, a Noé lo levantó para hacer el arca, tipo de Jesucristo. Lo hablé hace unos días atrás, ¿verdad? Hermano, sabía la gente no va a morir ignorante. La gente va a morir sabiendo dónde se encontraba la salvación. Sabiendo dónde está la salvación para su vida, para su alma. Hasta el día de hoy, hermano, nuestro papel, en primer lugar, aleluya, como atalayas espirituales, hermano, sigue y continúa. Cuando usted lee el capítulo 13, verso 17 del libro de Hebreos, el autor de Hebreos dice: obedecer ¿a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan ¿qué? Por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque
Esto no es provechoso. La persona que viene aquí, hermano, y se queja y dice: mire, hermano, hermano, este es un privilegio. Esto es un privilegio, hermano. Esto es una oportunidad que Dios le da a uno. A veces, mire, hermano, en una ocasión escuché a una persona, dice: hey, le preguntaron a un pastor: ¿cómo te va? No, pues me va bien, gracias a Dios. Y él dijo: no, me va bien, todo bien, gracias a Dios. Y otros dos pastores que tenían más tiempo, ¿verdad? Puedo decir pastores de viejos, vamos a poner así, en el ministerio. Y dijeron: a este pobre todavía no sabe qué es la realidad. Escuche bien, hermano, si Dios me llamó para venir a quejarme aquí, mejor me hubiera quedado en mi trabajo y quejándome allá, aleluya, fuera de aquí. Porque, hermano, si yo vengo aquí a quejarme, hermano, fíjese, desde que Dios me llamó, esto, está aquello, mire esto. Entonces, hermano, estoy hablando de un Dios inservible. Y yo sé que todos, usted como yo, tenemos problemas, hermano, físicos, ¿verdad? Situaciones, ¿verdad? Económicas y todo eso, lo vamos a tener, es parte de nuestra vida. Tienen problemas los que tienen tantos millones en el banco, ¿verdad? ¿Por qué se pegan un tiro en la cabeza, pues? Pero, hermano, dice aquí el libro de Hebreos: porque ellos velan por vuestra alma. Y cada uno, escuche bien, cada uno va a entregar cuentas con el Señor. Escuche bien, cada uno va a entregar cuenta de los que nos hablaron, de los que nos dijeron, de los que nos amonestaron. Inclusive también usted, ¿qué hizo? Mira, hermano, por eso cuando usted va a Ezequiel en el capítulo 13, verso 18, cuando yo dijera al impío: de cierto morirás. Escuche bien. Pero, hermano, otra de las cosas es, el Señor le dice: hey, de cierto morirás. Entonces, ¿qué pasa? Para el impío está la condenación si no se arrepiente. No hay de otra, es la verdad. Aunque yo quisiera salvar a la persona, el impío, si no acepta a Jesucristo, si no recibe a Jesucristo como su único y salvador, para él ya está fijada una condenación. Así de simple. Para ellos ya está fijada una condenación. Yo no le puedo quitar ni le puedo añadir. Ya tienen la medida de lo que se merecen. Simple. Pero la oportunidad, por eso la Biblia dice: mientras hay vida y esperanza. Ahora que el impío en esta hora, y otros pastores, otras iglesias predicando el evangelio del Señor en esta hora, anunciando al impío y al pecador: hey, deja tu camino, deja el camino de iniquidad, ven a Cristo. Esa es la oportunidad. Entonces uno salva. No vamos a decir, va, como Pilato, va, que se lava la mano. No, uno salva su responsabilidad. Yo ya presenté el plan de salvación, ya presenté la palabra del Señor. El pecador o el impío quiere, si no se arrepiente, él quiere tomar la medida del juicio de Dios en su vida. ¿Ok? Uno salva. Uno dice: ya prediqué, ya hablé del Señor. Se les advierte, se les dice: hey, mira, hermano, mayormente bajo el nuevo pacto, el fiel ministro de Dios debe asimismo advertirles a quienes en su congregación están llevando una vida impía, y que les diga que serán excluidos del reino de Dios y de la salvación si no se arrepienten. Escuche bien, nuestro deber es eso. No solo le predicamos a la gente allá afuera, le predicamos, aún nos predicamos nosotros, a nosotros. Toda falta,
como las personas tienen en cuenta, pues es usa una mentira blanca. No hay mentira blanca. Entonces tenemos que decirle a las personas, si no se arrepienten, serán excluidas del reino de Dios y de la salvación. Eso lo dice, vamos al libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 6, verso 9. Usted va a entender, hermano, que no estoy hablando por mi propia cuenta. 6:9 del primer libro de Corintios. Y no sabéis, dice el apóstol Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así es la palabra de Dios. Yo no le puedo quitar ni poner, sino que es la palabra de Dios el que dice, hermano, si le anunciamos al impío, hey, estos no van a entrar. Si tú estás en esta lista, no vas a entrar. No vas a entrar. Necesitas arrepentirte delante de Cristo. Ah, no, pero es mi compadre. No va a entrar. Simple, hermano. Dele chance, hermano. No va a entrar. Por eso Noé, cuando usted ve allá, el Señor tuvo que cerrar la puerta. Me han llegado con Noé, mira a los niños, Noé, pues que entre pues. Pero mira a los niños de mi compadre, ah, pues que entre pues. No, era tanto tiempo predicando, aleluya, de que se venía algo terrible y no hicieron caso. Llegó el tiempo y se acabó. El Señor cerró la puerta. Por eso, hermano, nadie de estas personas puede entrar al reino de los cielos si no acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Gálatas capítulo 5 verso 21. Gálatas capítulo 5 verso 21, para dar dato, aleluya, de lo que estamos hablando. Mira, hermano, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Ahí está, simple. No lo van a heredar. Usted me puede decir a mí, no, hermano, usted tiene odio contra eso. No, la Biblia así lo dice. No van a heredar el reino de Dios. No van a, hermano, para ellos no es si no se arrepienten. Para ellos sí es si se arrepintieren. Efesios capítulo 5 verso 5, hermano. Ahí, Efesios capítulo 5 verso 5, escuche bien. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Escuche bien. Ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque se está advirtiendo. Se está diciendo, aleluya, la verdad. Pone en peligro. Ahora bien, mire, nosotros como atalaya, los que enseñan que los creyentes pueden llevar una vida inmoral e impía sin poner en peligro su salvación eterna, hermanos, se enfrentan a un severo juicio de Dios. Por allá, por aquellas personas que dicen, no, esto no es pecado, tú lo puedes hacer. ¿Qué dijo el Señor? Sé santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. No se le da chance a nadie, hermano, porque la palabra de Dios es lo que dice. Ni a mí. No se le da chance a nadie. Por eso los que enseñan que los creyentes pueden llevar una vida inmoral e impía sin poner en peligro su salvación eterna, se enfrentan ¿a qué? A un severo juicio de Dios. No, tú puedes pecar, no hay ningún problema. Tú puedes ir allá a los juegos de azar, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. No, hermano. Una vez me hicieron la pregunta, oye, hermano, si yo voy a jugar al casino, ¿qué estoy haciendo? Pues solamente pregúntate, ¿de dónde viene la bendición tuya? Amén.
¿De dónde viene la bendición tuya? Viene de allá afuera. Si es de afuera, desperdícialo pues allá afuera. Pero la bendición tuya, ¿de dónde viene? Del Señor. No, hermano, sí se vale. Pues eso ya queda en tu criterio. El día que estés quebrado, el día que estás haciendo, que tengas todas estas cosas, no vengas a decir, hermano, mire, ¿por qué no me aconsejó? Pues ese es su problema. ¿A cuánto les ha ido bien en el casino? Es terrible. Todos los que enseñan eso, usted puede ir, no hay problema. Inclusive se puede echar y se puede jugar. Mire, hay muchas iglesias que dicen, te puedes echar un puro de marihuana. Terrible. ¿Pero qué? Esos tienen su paga. Esas personas o esos ministros tienen su paga. Siempre por eso, hermanos, siempre se debe recordar que Dios nos ha dado, aleluya, la misión a nosotros los creyentes. ¿Es en qué? En ir y predicar, hablar, exponer, enseñar, aleluya, las buenas nuevas de salvación. Que como las nuevas de salvación no hay otra cosa mejor. Hermano, por eso es lo que nosotros debemos de hacer. Hermano, por eso cuando usted va a Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, dice, id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, enseñándoles estas cosas, a que guarden estas cosas, pero que incluye, hermano, la advertencia, si no se arrepintieren de una muerte eterna, para aquellos que se niegan, aleluya, y que dicen que no quieren creer en Cristo Jesús. Por eso, de modo que usted como iglesia es atalaya también. Usted como iglesia, aleluya, es atalaya. Usted que es sal de la tierra, usted que es luz del mundo. Por eso Dios no solamente llama a los líderes, sino que a todos los cristianos a ser que atalaya. Por eso, hermano, el Señor allá en Marcos capítulo 14, verso 38, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne que es débil. Usted tiene que velar, hermano, que el enemigo, Pedro habla y dice que el enemigo anda cual león rugiente, viendo a quién devorarse. El enemigo está ahí al acecho. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, hey, velen y oren para que ustedes no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero da, hermano, a entender que vivimos en una carne, en un cajón que se inclina a las cosas del mundo. Un cajón que le gusta que si usted le da lugar, envidia. Si usted le da lugar, se vuelve egoísta. Si usted le da lugar, se vuelve inmoral. Si usted le da lugar, y te puedo nombrar, hermano, lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Las obras de la carne. Bueno, si usted le da lugar, mire, si yo le hubiera dado lugar, me hubiera quedado dormido ahora y levantarme a las 12, ¿verdad? Porque hasta las 2, 3 de la tarde se va a poner a 15 grados, 20 grados, ¿verdad? Que a cero, ¿verdad? Cuando vino la mañana estaba a cero. Pero hermano, la carne es lo que quiere. Lo pones, ¿verdad? En el sofá, ¿verdad? Te sientas en el sofá, hermano, y prendes el TV. ¿Te quemas qué? 1 hora. Abres el teléfono y te quemas 2, 3 horas. Ojalá y lo sacas, ojalá, ¿verdad? No generalizo, pero ojalá y de provecho para, ¿verdad? Para informarte, ¿verdad? Pero si te la pasas en el TikTok, está muy duro. Aunque en el TikTok, ¿verdad? Puedes ver reflexiones bíblicas, pero ahí lo dudo, hermano. Ahí sí, ¿verdad? Tantito lo dudo, ¿verdad? Hermano, por eso debemos de velar. Cada uno es llamado como discípulo del Señor a velar, a ser que un centinela, ser un guardián.
Cuando usted va al libro de Judas, usted encuentra en el verso 3, si no estoy mal, ¿verdad? Porque solo un capítulo tiene Judas. Dice, por la gran solicitud que dice de escribiros, hermanos, les pido que contiendan ardientemente por la fe. Mire, que contiendan, que no se dejen intimidar, que no se dejen, ¿verdad?, apachurrar por los impíos, por los incrédulos, por la ideología que se maneja el mundo, por la filosofía que maneja el mundo, sino ustedes tienen que pelear, ustedes tienen que velar siempre y estar ¿qué? Atentos a presentar defensa. Entonces cada uno, no solamente los líderes. No, pues eso es del pastor. Que ore el pastor los 40 días que el Señor ayunó y oró, ¿verdad? No, esto es de cada líder, hermano. Todos debemos de estar listos y esperar el regreso de nuestro Señor. Por eso el versículo el capítulo que leímos de Lucas, que dice, hermano, están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas ¿qué? Encendidas. En ningún momento, hermano, no le vaya a pasar como las insensatas, ¿verdad? No le vaya a pasar eso. Nuestras lámparas deben de estar ¿qué? Encendidas, como las prudentes. ¿Y qué dice? Están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros es semejante a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para cuando llegue y llame, le abren enseguida. ¿Y qué le van a decir a aquellos? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten ¿qué? A la mesa, y vendrá a servirles. Hermano, eso es importante en el ámbito espiritual. Siempre estar listos, siempre estar ceñidos, siempre estar dispuestos. Lo que pasa en el ámbito espiritual acontece en el ámbito material o donde vivimos. Porque todo tiene que entenderse en el lado espiritual primero y luego en el lado donde vivimos. ¿Por qué personas, aleluya, a la palabra del Señor le resta importancia? Ahora, en la alabanza y la adoración usted ha aprendido, usted ha entendido, aleluya. El apóstol Pablo habla en el primer libro de Corintios, capítulo 14. Oremos con entendimiento y cantemos con entendimiento. No puede cantar uno si no ha entendido, ¿verdad? No puede orar uno si no ha entendido. Debe de haber entendido uno, por lo cual debe de cantar lo que entendió. Amén. Por eso, hermano, es importante, aleluya, siempre estar ceñidos. El capítulo 6, versos 10 del libro de Efesios, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Tenemos que estar fortalecidos que en el Señor. Por eso, hermano, vamos a ser bienaventurados cuando aquel, y mire, solo tocando, escuche, solo tocando, era aquellos siervos abrían rápidamente la puerta. Tocando y los siervos estaban ahí. No, espérate, ahorita voy, dame chance, ¿verdad? No, ellos estaban ¿qué? Listos, preparados. Hermanos, abría la puerta cuando llegaba su Señor. Y dice la Biblia, una recompensa, hay recompensa. El Señor entonces se ceñirá y le servirá a él. Bueno, es importante, aleluya, ver estas cosas. Usted no sabe cuándo va a venir el Señor.
Hay quienes han hecho ciertas matemáticas y todo, pero le han errado. Y a usted y a mí nos han dicho: hey, ustedes sigan velando. Aunque le vengan datos de fechas de muchos que han hecho, usted siga velando. Usted créale al Señor. Amén. Unos puntos rápidamente. Debe ser que devoto a la oración. Devoto a la oración. Cuando usted va al capítulo 5 del primer libro de Tesalonicenses, yo sé si es en el verso 17 que habla y dice: hey, orad sin cesar, hoy sin parar, oren, no tomen descanso alguno, sino oren, oren sin cesar. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 21, verso 36. Lo que, aleluya, les había dicho. 21:36 del libro de Lucas. Lucas 21:36. Aleluya. Dice la Biblia: mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Mas velad, dice, en todo tiempo, orando para que tengáis ¿qué? Fuerza. Entonces, ¿qué? La oración que le da a uno fuerzas. La oración, aleluya, le da ¿qué? Fuerzas a uno. Para que tengáis fuerza para afrontar ¿qué? Todo aquello que viene. Lo que la Biblia nos ha dicho. Para que tengamos ¿qué? Esa habilidad, y para que tengamos esto, hermano, de ponernos firme ante todo. ¿Se acuerdan cuando pasó en el 2020 la epidemia que pasó? Muchos que no estaban preparados, muchos carecían de las fuerzas, se atemorizaron, hermano. Inclusive, y no los juzgamos, ¿verdad? Pero valga, hermano, que a veces la gente nada más es apariencia de fuerza, pero en sí no tiene fuerza. Estoy hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? No tiene fuerza. Entonces, en aquel entonces yo me pude dar cuenta, y usted se dio cuenta. Salieron los impíos a hablar, dijeron: bueno, ¿y por qué estos que dicen ser grandes hombres de Dios, por qué no oraron por la pandemia y cesada pues? Sino lo que hicieron es cerrar sus iglesias, cerrar los templos. Pero el Señor Jesús nos da a entender y nos dice: hey, ustedes oren para que tengan fuerza. La iglesia primitiva, bajo una persecución, no se amedrentó. Hermano, o mataron, fíjese, hermano, el hermano que estuvo con nosotros ayer, ¿verdad? Así, un ejemplo que le estoy dando de la iglesia primitiva. Hermano, el hermano que estuvo con nosotros ayer lo agarraron los soldados y está como antorcha allá en la plaza. Allá está como fuego. Hoy se acuerda la familia fulana, vino con sus siete hijos, pues a todos los decapitaron. ¿Y qué? Pero la iglesia, aleluya, tenía fuerza. Hey, el apóstol Pedro está metido en la cárcel y ya está sentenciado que lo van a matar. Lo van a matar como mataron al otro. El gobernador, el rey, va a hacer un espectáculo con ellos. ¿Qué vamos a hacer? Oremos. Oremos. Hermano, ¿para qué? Para que tengamos fuerza. En una ocasión, así brevemente, agarraron el pastor de la iglesia donde nosotros estábamos. Le querían atacar una bolsa de marihuana que él llevaba. Va, que iba su esposa con él y le dijo: no estés agarrando nada, pero un costal lleno de marihuana, para acusarlo.
para envolverlo, ¿verdad? Y tener evidencia por qué no lo agarró, pero lo metieron a la cárcel. Un propósito de Dios también. Hermano, ¿qué hizo la iglesia? Pues metámonos en oración y hagamos vigilia. Pues que el Señor nos libre. Cuando una iglesia cree en el poder de Dios, no hay barrera. Se levantará el mismo diablo, el mismo infierno, aleluya. Pero el Señor nos ha dicho: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Se levantó la iglesia, hermano, a orar, a pedirle al Señor. Creo que 9 días o 10 días tardó en la cárcel y salió sin ningún cargo, pues. Y si yo le dijera, hermanos, no es acreditarse ni tampoco, ¿verdad? Hermanos, tenía sus razones para morir el gobernador de dicho pueblo, de dicho departamento con nosotros, pero murió. No sé si fue las oraciones, ¿verdad? Pero tú ya, Dios sabe. Pero nosotros tenemos fe que Dios puede hacer, ¿qué? Algo que nadie más lo puede hacer. ¿Usted se acuerda, aleluya, cuando dicen y platican? Cuando aquella iglesia esa congregación tenía una cantina a la par de ellos, y le subía el volumen a la rocola esa cantina, y los hermanos dijeron: bueno, vamos a orar para que el Señor destruya esa cantina. Y oraron, y el Señor, un rayo partió eso. Entonces el dueño de la cantina había oído que la iglesia había orado para que pasara esas cosas. Entonces los voy a demandar. Y cuando llegaron ante el juez, ¿qué? Dijeron al juez, la parte, ¿verdad? Como el dueño de la cantina dijo: estos oraron para que su Dios destruyera la cantina, así que los demando. ¿Qué hizo el pastor? No, nosotros no. Entonces, ¿cómo es posible? La iglesia cuando se une, la iglesia cuando ora, la iglesia cuando se levanta en fe, ve cosas, aleluya, que es imposible al ojo humano, pero aleluya, el que lo hace posible, es el Señor. Por eso, hermano, la iglesia, ¿qué? Debe ser devota en la oración. Oremos, pidámosle al Señor. Hermano, ataques grandes que hemos tenido en estos días, que todo el tiempo el hermano está pidiendo: hermano, alguien se viene a apuntar aquí para venir a orar. Antes no lo teníamos. Pero la iglesia está viviendo un ataque, si usted ya se dio cuenta. Pero debemos que regresar. Venga a orar, hermano. Venga a pedirle al Señor. Se anuncia ayuno y oración mañana. O dijo el gabacho, the same, somos los que nos miramos aquí. Los mismos. Dígale a su vecino, creo que lo está diciendo por vos, dígale a ver. Sí, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos, aleluya. Y el Señor nos va a hacer ver grandes cosas. Aleluya. Capítulo 5 del libro de Efesios. 5, aleluya. Voy a leer de una vez el verso. ¿Qué va a leer? Voy a leer el verso 10, pues, para que entendamos al 14. Dice: examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participáis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien que desenmascararlas o reprenderlas, dice la versión de ustedes, ¿verdad? Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Lo que hace visible es luz. Por esta razón dice: despiértate tú que duermes, y levántate entre los muertos. ¿Y qué? Y te alumbrará Cristo. Aleluya. Despertemos. Despertemos ¿de qué? Del letargo donde hemos caído. Despertemos, oremos. Debemos ser devotos a la oración.
Debemos, aleluya, orar en todo tiempo. Levantar nuestras manos en donde quiera que estemos, manos santas. Ruego pues, dice el apóstol Pablo, a todos los hombres que levanten manos santas en donde estén. Amén. Ahora, otra de las cosas, ser sincero y comisionados por Dios. Nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Nos ha costado ser sinceros, nos ha costado ser veraz, actuar en la verdad, porque tenemos patrones de conductas que todavía, hermano, vienen a dañar nuestra vida espiritual. Y muchas de las cosas es de que nadie quiere reconocer esas cosas. Pero hoy le digo, en el amor del Señor, hermano, seamos sinceros. Seamos sinceros. Si usted no lo tiene, no lo apantalle, ¿verdad? Vamos a ir al segundo libro de Corintios, capítulo 2, verso 17. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, 17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos que en Cristo. Hermano, con sinceridad, con sinceridad. Lo que se le pide siempre a la iglesia, actúe con sinceridad. Por eso, aleluya, nos dan estas palabras. No somos como muchos que comercian. Y eso, aleluya, puedo decir, bueno, los predicadores, no, también en medio de la congregación, y estoy hablando proverbialmente, no solo en esta, sino en todo el cuerpo de Cristo, hay personas que todavía les gusta transar. Todavía les gusta mentir. No comerciemos. No diga usted, hermano, no voy a poder llegar ahora porque estoy enfermo. Hay mucha gente así. Es una de las cosas más visibles dentro de la iglesia. ¿Para qué está llamando una enfermedad usted que no tiene? ¿Verdad? ¿Para qué está llamando un dolor usted que no tiene? Pero, hermano, cuando usted va al Proverbio capítulo 18, hermano, usted encuentra, la vida y la muerte están, ¿qué dice? En el poder de la ley. Todo lo que usted dice y todo lo que usted habla, pues ni modo. Dice ahí mismo, y el que la ama comerá de sus frutos. Aleluya. Tengo un dolor, hermano, en el estómago. Por tal de esquivar ciertas cosas, espérese, la próxima semana lo va a tener. No tenga pena. No podemos mentir. Hermano, me quedé dormido punto y aparte. Simple. Se me pegaron las chamarras, hermano. Hermano, no puedo controlarme, ¿verdad? Me duermo hasta la 1, 2 de la mañana. Eso es la razón, hermano, que no me puedo levantar. Simple. Vamos a orar por esa situación. ¿Cuántos son sinceros, hermano? Fíjese que estoy batallando con estas cosas. Expóngalo, sea sincero, y nosotros vamos a orar. Pero ¿qué viene el enemigo? No lo digas porque después todo el mundo lo va a saber. Eso es su problema ya. Pero aquí hay hombres y mujeres del Señor que son, hermano, dadas en la oración, y lo van a poner en oración. Hermano, fíjese que estoy batallando con estas cosas. Fíjese que se me está presentando siempre el licor, se me está presentando el cigarro. Por favor, ore, hermano. No escondido, ¿verdad? Hermano, todavía hablo malas palabras. ¿Cómo puedo dejar ese mal hábito? Sea sincero. No aquí, ¿verdad? Santo es el Señor. Y allá afuera, hablando no, eso no puede ser. Somos ¿qué? Cartas abiertas. Ahora, otra de las cosas, protector del cuerpo de creyentes en la iglesia. Los amamos.
No decimos estas cosas, aleluya, para avergonzarlos, sino para qué, para que usted, hermano, un día vea a Jesucristo tal como Él es. Un día usted llega ¿a qué? A la meta. Un día usted, aleluya, lo que dice la palabra del Señor, y donde yo esté, ustedes también estarán. Romanos capítulo 16, versos 17 al 18. Romanos 16, capítulo 16, versos 17 al 18. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Escuche bien. Cuando un hermano viene a usted, y eso lo quiero dar con toda claridad, cuando una persona viene a usted, no con la doctrina de la palabra del Señor, sino con su propia idea, a ese tal hermano, no le crea. No le crea. Si le dice, hermano, vamos a mandar a comprar una piedra allá en Jerusalén para que su casa esté libre de esas cosas que lo ataquen, hermano, eso no va. Eso no va. Usted va al capítulo 40 del libro de Salmos, usted encuentra: pacientemente esperé en Jehová mi Dios. Amén. Y Él sacó mis pies del lodo cenagoso. Él puso mis pies sobre una roca y me dio un cántico nuevo. Estás parado sobre la piedra principal, aleluya. Lo que los edificadores desecharon ha venido a ser que cabeza de ángulo, y ese es el Señor Jesucristo. ¿Qué más piedra vas a querer? Yo te vendo unas que tengo ahí en la casa si quieres, y te va a salir más barato, ¿verdad? Eso no va. Eso no va. Ahora, hermano, de aquellos que causan divisiones, nadie es perfecto aquí. Ya vistes, ya te diste cuenta que aquí no oran, que aquí no hacen esto, que aquí no hacen el otro. Hermano, si hoy lo que estamos hablando, si lo que estamos enseñando los martes, si lo que estamos enseñando los jueves no es la palabra del Señor, juzgue usted. Que juzgue, le voy a decir, que juzgue Dios entre nosotros y el pueblo, ¿verdad? Una vez se nos acusó que yo era el brujo mayor y que hay un montón de brujas y brujos aquí. Así, hermano. Pero usted, mira, hermano, por eso debemos de cuidarnos. Por eso debemos de, hey, cuídense a esos que dice, con esos tales no compartan. Con los que causan ¿qué? Disensiones y tropiezos contra las enseñanzas. Con ellos no compartan. Otra de las cosas, responsable ante Dios. Hebreos capítulo 13, verso 17, hermano, les hablé del pastor responsable. Yo tengo una gran responsabilidad, hermano. Creo o no, yo tengo una responsabilidad aquí. Amén. Una responsabilidad no que usted me ha dado, sino que Dios nos los ha dado. Amén. Dios nos los ha dado. Y por eso debemos tener en cuenta, hermano, que todo lo que hagamos, a mí me da, usted cree que a veces no me pongo a pensar. A veces allá sentado, allá, y me pongo a meditar y digo, Señor, si lo que enseño no va de acuerdo a ti, un día voy a estar delante de ti. ¿Qué hago, Señor? Si agarro a palazos a tu pueblo, Señor, es tu amada, yo no puedo golpear a tu pueblo, a tu amada. ¿Qué debo de hacer, Señor? Y lo único que me viene y dice, pues prepárate más, pues, aleluya. Pues medita más, pues.
Señor, ¿qué puedo hacer si yo digo, este es salvo y este no es salvo? Solamente tú sabes. Responsable. Y hay que tener responsabilidad. Y eso no solamente es para mí, sino que ahora lo comparto con el pueblo. Ustedes son responsables. Aquí se les ha predicado, hermano, dice Santiago, no solamente seamos oidores, sino hacedores. Bien, usted oyó, qué bueno. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Usted va a su casa y medite y dice, de veras, el que habló el hermano es cierto. Sí es cierto, esto es cierto y esto es cierto. Entonces, ¿usted qué hace? Empezar a qué? A practicar la palabra del Señor. Usted tiene temor de Dios en su trabajo, usted tiene temor de Dios en cualquier lugar donde anda. Siempre le digo a uno de mis hijos, hey, maneja tranquilo, maneja tranquilo. Si manejas tranquilo, nada te va a pasar. No, pero el individuo le pesa la pata, pues ni modo, yo lo advertí. Pero si se pusiera a razonar, de veras mi papá sabe por qué me está diciendo que maneje tranquilo. Si te agarran a 15 más de límite, muchacho, hay unos estados que inclusive te acusan de homicidio y a manejar arriba, 10 arriba, atento contra una persona, contra la integridad de una persona. Pero ten cuidado. Las advertencias, la responsabilidad que tenemos cada uno. Usted es responsable de su piececito, ¿no? La 4 dice 20, pero usted es responsable si le pesa o no el pie, ¿verdad? Tenemos que tener responsabilidad, normalmente estas cosas que estamos hablando. Ahora, responsable de los demás. Usted realmente, voy a cerrar mi Biblia, aleluya. ¿Usted realmente es responsable de su hermano? No vaya a decir como aquellos, aquí cada quien que se rasque con sus uñas. Eso no es de cristiano. Alguien que me busque en Gálatas capítulo 6 verso 1. Responsable de los demás. Gálatas capítulo 6 verso 1. Alguien lo tiene, aleluya. Yo cerré mi Biblia, aleluya. Si usted me puede. Ahí está. Para a veces nos gusta alargar la lengua, ¿verdad? Y que en las casas, ¿y por qué la hermana cayó? ¿Y por qué el hermano cayó? ¿Será que se puede saber qué falta? ¿Será que se puede, hey, a ver si no le echas una llamada a la hermanita aquella comunicadora que hay en la iglesia? Quizás ella sí tiene el don de sospecha por qué cayó, ¿verdad? Una de las cosas que le quiero decir, la palabra de Dios dice, considérate. Hey, momento, antes de abrir la boca, hey, empieza a pensar, el día de mañana yo puedo estar en una misma situación. El que piense estar firme, mire que no caiga. Todo lo que digas, dice allá la autoridad, será usado en tu contra. Bien dicho, ¿verdad? Bien dicho lo que dice la policía. Todo lo que digas será usado en tu contra. Delante del juez de jueces estás. Y cuidado, aleluya, que estás. Sino que tú tienes que tener un espíritu de mansedumbre para restaurarlo. Señor, yo sé que mi hermana o mi hermano ha cometido un error. Pero yo sé, Señor, aleluya, que tú vas a estar con ellos. Y que ellos, Señor, de esta van a salir y van a salir fortalecidos. Señor, tú lo vas a usar de una manera extraordinaria, ¿verdad? Es lo que debemos de hacer. Tu palabra, Señor, yo creo que se va a cumplir, que la gloria postrera será mejor que la primera. A veces yo ni por mi mente pasa, hermano. Le dije a los hermanos, caí con el permiso de ustedes. Tengo el permiso de ustedes. En la sesión me dijeron, hermano, usted dijo 3 meses y son 4 meses. Ay, Dios mío.
Mira, hermano, si para mí no es, hermano, yo definitivamente ya olvidé ese caso. En la sesión, hermano, usted dijo 3 meses, son 4 meses. Ay, bendito Dios, tengo que enmendar el error, dije. Pero yo no estoy hablando, fíjese que al fulano, hermano, por esto y por aquello, hermano. Le digo a la mesa directiva, hermano, son temas sensibles. Y no voy a declarar completamente. Se acercaron a mí, son temas sensibles y no puedo declarar estos, hermanos, y estas cosas. No, pero queremos un poco más de información. Ok, te voy a dar un poco de información, pero tengo limitado a hablar de ciertas cosas. Porque no puedo, hermano. Sinceramente, ahí está Dios de testigo. Yo voy, aconsejo una casa y después me olvido. No me olvido de ellos, sino me olvido de lo que me dijeron. Porque no vengo mira, sería mentiroso, y ahí está Dios de testigo, escuche bien, que venga a procesar en mi cama yo, y estas, no. Señor, lo que hablé allá, lo hablé, tú vistes. Si alguna cosa me hagas recordar en el futuro para orientar, bueno, y si no, ahí está. Soy una tumba, ¿verdad? Cerrada, con celular adentro, dice, ¿verdad? No, borrón y cuenta nueva. ¿Qué? Eso es, hermano. Debemos, ¿qué? Con espíritu de mansedumbre. Eso es un atalaya. ¿Qué dice? Un guardián. Usted es un guardián de la fe cuando hace eso. Con todos los puntos que le he hablado, usted es un guardián de la fe. Si usted dice en esta hora, hermano, a mí me hace falta todavía esto, pues es hora de enmendar errores. No está lejos nuestro Señor, está tan cerca. Señor, yo quiero ser un guardián. Señor, yo quiero ser un centinela en todos los ámbitos de la vida. Señor, yo quiero ser eso. Amén. Yo quiero ser eso. Usted puede ser eso, yo puedo ser eso por la palabra del Señor.